Hola, hola, preciados amigos. Una feliz mañana, ya prácticamente vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática, sí, así como lo escuchas, el repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Seguimos en lo que es la Biblia. Seguimos aprendiendo acerca de el peso profundo que tiene la Biblia en cada persona que dice ser un seguidor de Jesús. Y la lección el día de hoy lleva como título La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Fuente autoritativa de nuestra teología. Sí, porque ese título dice mucho de la iglesia adventista del séptimo día. Porque es la Biblia la fuente de donde nosotros podemos sacar todas las enseñanzas. Es la fuente de donde salen todas las doctrinas. O sea, lo que nosotros creemos, lo que nosotros enseñamos, simplemente sale de la palabra de Dios, porque ella es nuestra fuente. Hoy vamos a ver cómo es que esta fuente, esta única fuente, puede verse atacada cuando tal vez comenzamos a colocar nuestro razonamiento, o tal vez cómo es que esta fuente puede verse atacada al adaptarnos al sistema, o tal vez cómo es que esta fuente puede verse afectada por las costumbres, ¿sí? Las costumbres, y también por la tradición. ¿Saben? Todo esto que les acabo de enumerar es algo que el cristiano debe tener mucho cuidado de que estas cosas interfieran en la fuente divina. ¿Por qué te digo? Porque muchas veces cuando nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, esto es una introducción todavía, cuando queremos estudiar la palabra de Dios, sucede que pueden entrar en nuestra mente lo que es la tradición, por ejemplo la tradición, nuestra propia experiencia, la cultura o nuestro razonamiento. Y eso es un peligro para aquel que quiere crecer en la parte espiritual, porque eso nos detiene a que podamos ir profundamente a la fuente que es la palabra de Dios. Nos detiene porque son piedrecitas en el camino que nos impiden seguir avanzando. Pues eso es una introducción, ¿no? Acerca de lo que vamos a hablar, porque es muy importante conocer este título, ¿no? La Biblia, nos dice la Biblia, ¿qué es la Biblia? Como fuente autoritativa de nuestra teología. O sea, la Biblia es la única que nosotros consideramos para todas nuestras enseñanzas y creencias que podamos tener. Vamos a irnos al motiva, porque tenemos que comenzar con el motiva, lo que es el explora, el aplica y el crea. Esas 4 partes vamos a hacer, como siempre lo hemos venido haciendo. Vamos a comenzar con la primera parte, que es el motiva. Veamos. ¿En qué consiste el motiva? Una oportunidad, cuando estábamos en una reunión de puros árbitros, de pronto pasan un video, y en el video, ¿cuál es la decisión? Y un árbitro decía, a mí me parece que es amarilla por tal razón, y comienza a fundamentar. Perfecto. Otro árbitro levanta la mano y dice, bueno, a mí me parece que también es amarilla porque coincido con lo que dice el amigo y bueno, a mí me ha pasado muchas veces eso y yo lo he colocado como amarilla, ¿no? Apelaba a su experiencia, que él siempre lo hacía así, ¿no? El otro apelaba pues a que, bueno, como el resto lo hace así, entonces yo también lo hago así, apelando a la tradición de las demás personas. Y de pronto se levanta un tercer árbitro. Y lo que hace este tercer árbitro es no apelar a su razonamiento, no apelar a su experiencia, a los años que tiene de árbitro, ni tampoco apelar a lo que los demás árbitros hacen, sino que él apeló a su reglamento. Y el reglamento decía claramente que esa situación era tarjeta roja. Y cuando él argumenta con el reglamento de juego, todo conflicto
cae abajo. Fin al conflicto. Fin a toda controversia. Imagínate. Casi la mayoría pensaba que era María, pero cuando él levantó la fuente, su fuente de información, que era su reglamento, porque es el reglamento la fuente para todo árbitro, abajo toda controversia. Eso es lo que en esta semana hemos estudiado. Que hay una fuente. Hay una fuente que es independiente del razonamiento humano, independiente de la cultura, independiente de la experiencia, independiente de la tradición. Ahora nos vamos a lo que es el Explora. El Explora lo hemos separado en dos. Primero como fuente humana, considerando el día domingo, lunes, martes y miércoles, porque estos 4 días nos hablan de la fuente humana, lo que el hombre puede añadir, y el día jueves, la fuente divina, que es la palabra de Dios. Esta sí hay que levantarla. Esta sí tiene que ser nuestra fuente primaria. Y no podemos permitir que la fuente humana entre cuando nosotros queremos realmente crecer espiritualmente o queremos aprender más de Jesús por medio de su palabra. Ahora sí, antes de comenzar con el Explora, ya te he dicho cuáles son esas partes, con la fuente humana y la fuente divina, antes de abrir las enseñanzas de Cristo Jesús, quiero orar. Porque si no oramos y abrimos la palabra de Dios, estamos equivocados. Estamos en el terreno equivocado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este momento que nos regalas. Vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática, Padre. Danos sabiduría, danos la capacidad de entender tu palabra. Y por favor, Padre, que tu Santo Espíritu haga el trabajo poderoso en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y siempre amén. Muy bien, apreciados amigos, la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Ahora sí. Primer segmento, fuente humana. En la fuente humana vamos a hablar acerca de la tradición, acerca de la experiencia, acerca de la cultura y la razón. Cómo es que estas 4 pueden ser un peligro para la fuente divina. Y vamos a ver por qué. Jesús lo dijo, no lo digo yo. Jesús lo dijo. Jesús enseñó. Vamos a abrir el libro de Marcos. Libro de Marcos. Marcos es uno de los evangelios. Ahí está. Mi Biblia como es grande. Y Marcos es un libro pequeñito. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Acá está Marcos. Vamos a abrir en el libro de Marcos. Capítulo 7. Marcos 7. Ya encuéntralo ahí. Abre tu Biblia. Busca. Marcos 7, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice. Hablando acerca de la fuente humana. Y cómo es que esta fuente humana puede ser un peligro cuando uno quiere ir a la fuente divina. Cuando uno quiere ir a la palabra de Dios. Tengo que dejar de lado las tradiciones. ¿Por qué? ¿Qué es una tradición? La tradición es lo que uno repite de un conjunto de tradiciones antiguas. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que mi papá, cuando estaba aquí en Lima, lo que hacía era siempre en Semana Santa coger las 3 puntas y decirnos a cada uno, tenemos que ayudar a Jesús con su dolor. Era una tradición. Mi padre lo hacía con nosotros porque sus padres lo hacían con ellos. Eso es un ejemplo de tradición. Ahora vamos a ver a qué tradición se estaba refiriendo Jesús cuando decía que las tradiciones no pueden estar por encima de las enseñanzas. Por ejemplo, esa tradición que hacía mi papá estaba por encima de las enseñanzas. No era necesario sentir el dolor para estar bien con Dios. Y no lo digo yo, lo dice Jesús. Y la palabra de Dios dice así. Tradiciones con respecto al libro de Marcos, el capítulo 7, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Pues los fariseos y todos los judíos, miren este grupo, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavan muchas veces las manos, no comen. A ver, yo no voy a leerte toda la historia, pero te voy a tratar de resumir.
Aquí habla de tradiciones que enseñaban quienes, los líderes religiosos. Aquí habla específicamente y dice los ancianos. O sea, no vamos a referirnos a una persona en especial, pero vamos a referirnos a un líder. Un líder que lo único que hace es colocar cargas. Un líder que lo único que hace es hacer prevalecer las costumbres o las tradiciones antes que la palabra de Dios. ¿Por qué te digo? Porque la tradición en ese tiempo era que antes de comer ellos debían de lavarse las manos. Eso era lo correcto. Y eso no era un mandamiento dado por Dios. Era una tradición dado por los hombres. Era un mandamiento humano. ¿Sí? No era un mandamiento divino. Pero ellos querían convertir ese mandamiento humano como mandamiento divino. Querían colocarlo muy por encima de lo que sí realmente debían de enfocarse. Ahora, ese es un peligro para ti y para mí. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay muchas cosas que nosotros a veces lo tomamos como mandamientos divinos. Sí. ¿Y por qué te digo esto? Déjame decirte, apreciado amigo y apreciada amiga. Los fariseos ya murieron, pero ellos han dejado un legado. Han dejado un legado que muchas veces de forma tácita, muchas de las personas las han heredado. ¿Sí? Las han heredado. Porque los fariseos lo único que trataban era de aparentar. Y hoy en día la apariencia es una tradición que ha venido arrastrando desde antes. La apariencia es algo que mucho las personas utilizan para hacer ver que son verdaderos cristianos. Por ejemplo, ahorita tú me ves aquí bien vestidito, con saco, corbata. Pero no conocemos la realidad de Abraham. No conocemos la realidad de la persona que está detrás. ¿Te das cuenta? Te estoy dando un ejemplo. Ahora, ese ejemplo de tradición, de arrastrar, de copiar, de que la fachada, la parte externa es muy importante, es algo que lo hemos venido desde el colegio a la universidad, porque ¿qué dice la gente? ¿Qué nos enseñan en las universidades? Como te ven, te tratan. Así es. Eso es lo que enseñó en muchas tradiciones, lo tenemos nosotros fijado. Y entonces, eso es un riesgo dentro de la iglesia, de calificar a las personas como los vemos. A veces cometemos ese error, pero eso tenemos que ir desaprendiéndolo. El ser humano aprende, el ser humano desaprende y el ser humano reaprende. ¿Sí? Y en caso de la tradición tenemos que desaprender y de sacar eso que está fijado en nosotros como tradición. Un ejemplo nada más te estoy dando del hecho de arrastrar la vestimenta como algo muy importante. No estoy diciendo que no sea importante, pero colocarlo como algo mucho más importante que el amor y la misericordia. ¿Sí? Ahora, un ejemplo de vestimenta, estoy hablando de apariencia, puede ser en el carácter también. ¿Te das cuenta? Entonces son cosas que lo hemos adoptado conforme a la tradición lo ha venido practicando. Y que ello puede ser una herramienta que entorpezca nuestro relacionamiento con Cristo Jesús. ¿Por qué? Creer que tal vez la parte externa o la fachada está muy por encima de tener una comunión necesaria con Dios. No caigamos en ese error. ¿Por qué? Porque Jesús era un tipo diferente. Jesús no estaba preocupado por la parte externa. Él mismo decía, cuando estuvo aquí en esta tierra, fariseos, le decía, hipócritas, limpiad primero por dentro, antes de limpiar por fuera. Eso es lo que decían. Jesús decía que ellos eran una generación de víboras, serpientes, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro son rapiña. ¿Te das cuenta? O sea, lo que te acabo de describir hace un momento no es mi opinión. Es lo que dice la Biblia. Y tenemos que enseñar lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia con respecto a las tradiciones. Si eso pasó con los fariseos, tenemos que aprender para no caer en el error de ellos.
Las escrituras fueron escritas para nuestras enseñanzas, dice el joven Timoteo, para nuestras enseñanzas. Ahora, vamos a ver con respecto a lo que Jesús piensa acerca de la experiencia humana. A ver, que la experiencia puede ser también un peligro para entorpecer la fuente divina que es la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Romanos. El apóstol Pablo es muy claro en esta parte, en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leerlo. Con respecto a la experiencia, ¿qué dice la palabra de Dios? Escrito, dice la Biblia, ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Te das cuenta? Aquí lo que tienes que poner bastante atención es en o menosprecias. ¿Sí? Cuando uno menosprecia es porque cree que él todo lo sabe. A mí no me falta nada. El que menosprecia cree que no puede seguir aprendiendo porque ya lo sabe todo. El que menosprecia se cree superior. El que menosprecia valora su experiencia porque menosprecia. Si yo quiero enseñar algo a alguien y lo menosprecio es porque yo creo que ¿qué me va a enseñar él? Yo lo sé todo. Y eso podría ser una trampa para el cristiano que quiere seguir creciendo. ¿Por qué te digo? Porque yo, por ejemplo, que estoy hablando aquí, yo no puedo creérmela que todo me la sé. Yo no puedo. Yo sé que tengo que seguir creciendo. Yo sé que el Espíritu Santo me tiene que seguir instruyendo. Como dijo Pablo, no es que lo haya alcanzado ya. No es que ya sea perfecto, pero una cosa hago, dice Pablo. Me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta. Esa enseñanza es que la experiencia que nosotros tenemos no es suficiente para decir de que ya no necesitamos aprender. ¿Y eso dónde está? Está en la Biblia. No es un argumento mío. ¿Te das cuenta? O sea, hablar de argumentos personales, el argumento personal va a generar controversia, pero cuando hablamos lo que dice la palabra de Dios, cero controversias. La controversia cae abajo. Por eso, amiga, por eso, amigo, la experiencia no debe ser considerada cuando nosotros queremos abrir la palabra de Dios. Cuando vayamos a abrir la palabra de Dios y veamos, por ejemplo, un pastor que habla, oh, ya me la sé, ya, ese Salmos 23, toda la vida lo he escuchado. No, ese espíritu de decir de esa manera no es el espíritu de Dios. No es el espíritu que Jesús quiere que nosotros recibamos. Ese espíritu es el espíritu malo de Satanás. Aquel que está diciendo, no, ya lo escuché. El resumen de esta escuela sabática, no, ya me la sé. No podemos ir con eso. Porque la experiencia nos juega esa mala pasada, es ese peligro es ese. De hablar y decir eso, o de sentir eso. ¿Te das cuenta? Cuando tú crees que tienes experiencia, o crees que has aprendido, o crees que sabes, y comienzas a tener esas actitudes, ese es el peligro en el que podemos caer tú y yo. Por eso es que humildes, escuchando, pero eso sí, no escuchando cualquier cosa. Porque si escucho a un pastor, si escucho a un anciano, si escucho a un líder de iglesia, yo tengo que estar ahí. ¿Verdad? Mentira. ¿Verdad? Muy bien. Sí, así dice. Está bien. Entonces la palabra de Dios tiene que ser la que va a regir. Entonces, número 2, la experiencia que podamos tener en el conocimiento de la palabra de Dios no puede ser más que lo que vamos conociendo diariamente. Porque es un peligro. ¿Un peligro para qué? Para la fuente divina. ¿Un peligro para qué? Para la fuente que nosotros tenemos con respecto a nuestras creencias. Las 28 doctrinas, ¿de dónde salen? De aquí. No salen de lo que se me vino a la mente. Pues hoy día estuve ahí pensando, después del desayuno y se me vino a la mente esta doctrina nueva. No es así. Escritura. Sola escritura. El pueblo de Dios se caracteriza por ser el pueblo de la Biblia. Y tú y yo tenemos que ir a la Biblia. No considerar mi propia experiencia, lo que yo sé. No debo de considerar mi conocimiento, lo que yo he aprendido, mi experiencia,
porque tengo 10, 15 años de adventista, yo no puedo considerar eso y pensar de que eso es mayor de lo que vaya a aprender yo cuando abra la palabra de Dios. Muy bien. Con respecto a la fuente humana hemos visto la fuente de la tradición, que es un peligro, la fuente de la experiencia, que es otro peligro, y un tercer peligro que es la fuente de la cultura. La cultura, imagínate. ¿Qué es lo que está haciendo la cultura en nosotros? ¿Cómo es que está interfiriendo poderosamente la cultura en la mente de muchas personas? Y yo me animaría a decir, no solamente de personas, sino que qué está haciendo la cultura dentro de la iglesia, dentro de los miembros de iglesia. ¿Qué porcentaje está ocupando la cultura en la vida de los seres humanos? ¿Qué porcentaje está tratando de acaparar los hábitos de las personas? ¿Cuál será nuestro hábito? ¿Estaré considerando más la cultura en mi vida que mi relacionamiento con Dios por medio de la palabra, que es la fuente? ¿Cuál? O sea, hoy tenemos que tú y yo, llegar a la conclusión de qué está haciendo la cultura en mi vida. ¿Y por qué te digo la cultura? Te estoy hablando del sistema. ¿Qué está haciendo este sistema? El sistema educativo, el sistema político, el sistema social. ¿Qué es lo que está haciendo con la sociedad? ¿Qué es lo que está haciendo con los hijos de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo con el pueblo de Dios? ¿Y qué es lo que el sistema más adelante hará con el pueblo remanente de Dios? ¿Qué es lo que hará? ¿Y cómo tenemos que actuar? Pues vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo puedo hablar mucho, pero mi fuente no sirve. Lo que yo pueda decirte no sirve. Serviría siempre y cuando yo lo saco de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué es lo que dice acerca de la cultura en el libro de Primera de Juan. Vamos a abrir el libro de Primera de Juan, el discípulo del amor, en Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Ahí está. Primera de Juan, ¿ya lo encontraste? Primera de Juan capítulo 2. Vamos a irnos al versículo 15. ¿Sí? Sí, 15 y 16. Es un versículo muy conocido, por cierto, ¿sí? Muy bien, vamos a leer. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Interesante. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida provienen del Padre, sino del mundo. Este es un versículo tremendo. Aparentemente, no amar al mundo, pues. Esto es algo serio. ¿Serio por qué? Porque aquí no vamos a hablar de personas que son tal vez de la iglesia o que no son de la iglesia, que tienen un liderazgo o que no tienen liderazgo, o que ocupan un cargo muy importante aquí en Perú, en la iglesia, fuera de Perú, en las otras divisiones. No vamos a hablar de cargos, vamos a hablar de personas. ¿Cómo es que las personas se están prostituyendo con el sistema de este mundo? Así de claro. Una prostitución es dar algo a cambio de algo. Sí, por eso que yo estoy afirmando la palabra prostitución. ¿Cómo nos estamos prostituyendo de este mundo? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos accediendo. ¿A quién? A los ofrecimientos. ¿De quién? De Satanás. ¿Cómo? ¿De Satanás? Si yo ni siquiera conozco a Satanás. Pero Satanás no actúa solo. Satanás es el verdadero autor. Satanás está detrás del telón. Y Satanás coloca sus caballitos de batalla delante. ¿Y quiénes son esos caballitos de batalla? Los gobernantes. Los que están delante, dirigiendo. Como marionetas. Colocan lo que tienes que ver en la TV. Colocan lo que tienes que comprar. Colocan los entretenimientos. Y lo único que quiere Satanás colocando todo ese sistema de cultura
en todas las personas lo único que quiere es entretenerlas. ¿Para qué? Para que dejemos de estudiar la palabra de Dios. Últimamente, ¿qué coloca? Las redes sociales. Y no estoy diciendo que las redes sociales sean malas. Ojo, pestaña y ceja. No estoy diciendo eso. Lo que tenemos que hacer es ser buenos mayordomos incluso con las redes sociales. Porque las redes sociales ahorita nos están sirviendo para comunicarnos, ¿te das cuenta? Pero ¿qué pasa si esa red social hace que nuestro tiempo sea ocupado más en las redes sociales, en cosas que no son importantes, como ver videos que no me corresponden ver, como ver noticias para pasar el tiempo, y bueno, terminé de comer y voy a revisar mi historial? No, no es para eso. La red social es para interactuar dando información, es un medio de comunicación, no es un medio de chismosería. Por eso es que me van a disculpar todos las personas que me escriben y las escribo sus oraciones. Discúlpenme si tal vez no las respondo, pero ese no es el propósito de mis transmisiones. El propósito de mis transmisiones no es que yo me haga conocido o mandar saludos a alguien. El propósito de mis transmisiones es que te llegue el mensaje directo y serio. Y si es que tal vez crees que tiene otro sentido este espacio, no. Este espacio no tiene otro sentido que solamente levantar a Jesús. Y que en estos tiempos tenemos que mirar más a Jesús. En estos tiempos que estamos viviendo situaciones difíciles, no puedo hablarte de mi experiencia. No puedo hablarte de lo que a mí me parece. Tengo que decirte lo que la palabra de Dios dice. Y la cultura es algo que está entrando bien fuerte en todas las personas. Nos hemos adaptado a esta cultura. Nos hemos adaptado tanto a las redes sociales que no las podemos administrar bien. Y hoy es tiempo de darnos cuenta el peligro que tiene y el espacio que ocupa tremendamente, y tratar de quitar ese espacio a la palabra de Dios. Por eso es que la cultura, el propósito que tiene la cultura es quitarnos el espacio que solamente el Dios soberano del cielo y de la tierra se merece. Ahora, eso es la fuente humana. Y hay una cuarta fuente, que es la fuente de la razón. ¿Y quiénes más utilizan la fuente de la razón? No es solamente el que está fuera de la iglesia, no. El que está dentro de la iglesia utiliza la fuente de la razón también. ¿Por qué? Cuando nosotros hemos estado en las universidades o en el colegio, ¿qué es lo que utilizamos? La mente, el razonamiento. ¿Y qué es lo que nos han enseñado allí? Nos han enseñado, por ejemplo, acerca de la teoría, tú lo conoces, la teoría del evolucionismo, que se creó a través de un microorganismo, fue pasando el tiempo y llegó a ser un hombre. ¿Eso escuchaste o no escuchaste? Sí, claro que lo escuchaste. Pero cuando vamos a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? ¿Que eso pasó? ¿Que después del mono pasó a ser un hombre? No, no dice eso la Biblia. Por eso cuando se levanta la Biblia y se lee la Biblia, fin a toda controversia. Le colocamos fin. A veces el ser humano filosofa, razona mucho, y tanto razona solo con cuestiones de información, con estudios, pero que no tienen una fuente sólida, que es la palabra de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que todo lo que hemos aprendido no estaba bien. Estaba parcialmente bien. Así es, amigo, y así es, amiga. Vamos a ir cómo es que Jesús enseña de que la razón es algo que no debemos de considerar. El conocimiento es algo que nosotros no debemos de considerar para poder ir a estudiar la palabra de Dios. Cuando me estoy refiriendo a la razón, me estoy refiriendo al criterio que nosotros tenemos. No que no razones. Tú sí razonas. Eres una creación de Dios. Me estoy refiriendo al razonamiento que tenemos cuando vamos a leer la palabra de Dios. ¿Cómo la estoy considerando? Bueno, sí, me parece, ¿no? Pero no creo, es muy extremista. Ahí está. Yo ya estoy teniendo ese razonamiento equivocado. Y ese es el razonamiento que Dios no quiere. ¿Te das cuenta? Ahí,
Te estoy dando el ejemplo. ¿Cómo estás yendo a estudiar la palabra de Dios o a escucharla? ¿Y eso dónde está? ¿Quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10. Eso está acá registrado en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 10. Eso está en el versículo... Ahí está. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Préstale bastante atención. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 10, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 10, el versículo 5. Dice la palabra de Dios, derribando, ojo, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué cosa? Derribando. Derribando, o sea, que nosotros quitemos, que nosotros derribemos los argumentos. Quitar argumentos humanos, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, no, pero es domingo, no, pero esto, que el otro, que esto. No. ¿Qué día fue el día de reposo? ¿Qué día fue el día séptimo? Fue el domingo, no, que por esto lo cambiaron. No, espera, un momento. ¿El conocimiento? Para. Aquí nos dice, derriba tus conocimientos. ¿Y qué es lo que tienes que comenzar a ver? La palabra de Dios. ¿Por qué? Nuevamente lo leo. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. O sea, tu conocimiento, tu razón no sirve frente a lo que Dios dice. Frente al conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está aquí. Y aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el día de descanso es el sábado. Así de simple. Así de simple, no lo dice un hombre, no lo dice un pastor, no lo dice un sacerdote, lo dice la palabra de Dios. Y aquí dice, derriba tu razón, derriba lo que hasta el día de hoy te ha enseñado la cultura, lo que te ha enseñado la tradición, lo que te ha enseñado tu experiencia, derríbalo, échalos abajo, no sirven. Y comienza a decirle sí al conocimiento divino. 4 peligros que tiene la fuente divina. Si apelamos esos 4 de la tradición, de la experiencia, de la cultura y de la razón, estamos condenados, apreciados amigos y apreciadas amigas, estamos condenados a no tener una buena interpretación de la palabra de Dios. Y lo que Dios quiere no es que tengamos una mala interpretación de su palabra, quiere que tengamos la correcta interpretación de su palabra. Pero esa correcta interpretación de su palabra va a venir ¿cuándo? Cuando dejemos de lado las tradiciones que Jesús enseñó. Cuando dejemos de lado las experiencias, lo que yo creo que sé y ya no necesito aprender. Ya no necesito. Dejar de lado la cultura, que es lo que me está enseñando mi entorno. Mi entorno está acaparando mi vida más que la meditación de la palabra de Dios. Es un peligro. Y el cuarto peligro es el razonamiento. Lo que yo pueda pensar no puede anteponerse o ser mayor ante el conocimiento de Dios. Bien clarito lo ha dicho la palabra de Dios. Eso es la primera parte, la fuente humana. Ahora vamos a irnos a la fuente divina. Y como su mismo nombre lo dice, la fuente divina está acá. Y vamos a argumentar esa fuente divina con el siguiente texto. Vamos a ir al libro de Juan, ¿sí? Al cuarto evangelio. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Al cuarto evangelio. Vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, los 2 últimos versículos. Sí, así es, los 2 últimos versículos del capítulo 5. Ahí está. Los 2 últimos versículos de este capítulo 5. Es un capítulo muy amplio. Lo voy a leer. Presta bastante atención. Dice la Biblia, porque si creyeras a Moisés, ¿quién era Moisés? El que liberó a Egipto, sí, el que liberó, a Israel de Egipto, de la esclavitud, dice, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis mis palabras? Interesante. ¿Cómo es que se cree en Dios? Y la palabra dice, creéis en mis escritos.
¿Cómo es que puedo conocer a Dios? ¿Cómo es que puedo conocer su fuente? Leéis en sus escritos, porque sus escritos es el mismo Dios. La boca de Dios escrita, la voluntad de Dios escrita aquí. Pero dice, el gran peligro, el versículo que hemos leído, el versículo 46. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió. ¿De quién escribió Moisés en la palabra de Dios, en la Biblia? ¿De quién escribió? Él dice que de mí escribió, o sea, escribió de Dios. Si Moisés escribió de Dios, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de estudiar? Lo que de Dios se escribió. Y todo lo que se escribió sobre Dios está aquí, amigo y amiga. No hay otra manera. ¿Quieres aprender de Jesús? ¿Quieres aprender de su plan de salvación? ¿Quieres aprender cómo tener una vida victoriosa? ¿Quieres aprender cómo tener un matrimonio victorioso? ¿Cómo tener una familia victoriosa y armónica? ¿Quieres aprender cómo es que tener el dinero y que no se te vaya como agua? ¿Quieres saber cómo criar a tus hijos? ¿Quieres tener todo ello? Ve a la fuente. Ve a la palabra de Dios. Ve a la fuente con autoridad. Aquí está la autoridad de Dios. Si nosotros vamos humildemente a la palabra de Dios, esa autoridad va a ser una realidad en nuestra vida. Eso es lo que hemos estudiado toda esta semana, preciados amigos y amigas. Ahora, una vez que he hecho el explora, una vez que hemos aprendido toda esta semana, de nada serviría si es que no la aplicamos. Ahora, ¿cuál sería la aplicación? La aplicación es sencilla. La aplicación es ahora, ¿qué es lo que hago con eso que he aprendido? ¿Qué es lo que hago? Simple. Comenzar a identificar a aquello que interfiere de que la palabra de Dios pueda entrar poderosamente en mi vida. Por ejemplo, si yo me he dado cuenta que el celular me quita tiempo para estudiar la palabra de Dios, entonces tengo que pedirle a Dios que quite esos hábitos. Hábitos como resultado de la cultura. Si yo me he dado cuenta que cuando voy a la palabra de Dios, creo que eso ya me la sé, pues tengo que pedir a Dios que me quite el estado de tener o de creer que tengo experiencia en haber conocido esos temas. O sea, en mi oración tiene que estar el deseo de pedirle a Dios que quite toda aquella fuente humana. Entonces, ¿cuál sería la aplicación? Que cuando yo vaya a abrir la palabra de Dios, ir sin preconceptos. Y para eliminar esos preconceptos, pedirle a Jesús que los quite y que nos ayude a identificarlos. Esa sería la aplicación. Primero yo. ¿Cómo podría enseñar si es que primero yo no estoy sano? ¿Cómo podría? No podría. ¿Cómo podría guiar a alguien si primero yo tengo los ojos cerrados? Sería un guía ciego. ¿Y un guía ciego hacia dónde lleva? Hacia la muerte. Se cae, se lastima. Pero nosotros no queremos ser guías ciegos. Nosotros queremos ser guías con los ojos bien puestos en Jesús. Sí, esa es la aplicación. ¿Y cuál sería la creatividad? La creatividad ahora, una vez que yo estoy con los ojos abiertos, una vez que yo he sacado todos los preconceptos de mi vida, ahora me toca la aplicación hacia los demás. ¿Y cuál sería la aplicación hacia los demás? Enseñar a las demás personas con mi propio testimonio. Sí, con mi propio testimonio. Por ejemplo, el hecho de hacer un estudio bíblico ahora, de estudiar la palabra de Dios y no citar mi propia experiencia y no citar lo que yo creo, es algo que debemos de hacerlo todo. Cuando subimos a un púlpito, cuando subimos a dar el mensaje de Dios, no hablemos de nosotros. Hablemos de Jesús. Miremos de Jesús. Escudriñemos. Saquemos un versículo. Saquemos un poquito por aquí, como dice la Biblia. Un poquito por allá. Un poquito por allá. Eso tiene que ser. El mejor testimonio es estudiar la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios. Dios puede ayudarte abundantemente. Este ha sido el repaso de la escuela sabática. Que
Que Dios te bendiga abundantemente y siéntete amado, siéntete bendecido. Dios te ama. Maranatán, Cristo viene, prepárate.